Romero con Econova International Group, su realtor de confianza. Feliz viernes 26, ¿sí? Como siempre, para compartir con todos un pequeño resumen que ha pasado esta semana referente a la economía, al mercado real estate, ¿no? Siempre hay que estar informado, hay muchas tendencias, muchos cambios y lógicamente para muchos se preocupan, se alteran, se ponen nerviosos, es usual, ¿no? A veces esas noticias tan alarmantes crea esa expectativa o mala expectativa en algunos casos. Por eso es importante siempre estar informado. Todos los viernes hacemos un resumen de la semana, de qué está pasando, qué ha pasado en esta semana, todos los cambios que ha podido involucrar el mercado real estate sobre todo. Así que señores, vamos con el resumen. Comenzamos el lunes. Lunes es un comienzo de semana siempre con el inventario, ¿no? Un inventario que va creciendo, un inventario que va dando esas posibilidades a todos aquellos que siguen buscando propiedad, que entran al mercado, pero siempre con esos tropiezos, ¿no? Me refiero a tasas de intereses y me refiero a lo que es la inflación, ¿no? Que fueron reportes que en esta semana sucedieron y por eso siempre uno tiene que estar informado. Comenzamos con lo del día lunes, que salió como entramos en temas de inventario. Repito, es un mercado que es cíclico, que va cambiando, un mercado que nos está dando ciertos signos de mejora, ¿no? Por un lado, déjenme acá compartir. Vamos acá, ya que mucha gente sí literalmente está tratando de comprar, otros que lógicamente las tasas hipotecarias que se han mantenido encima del 7%, subieron la semana pasada y así se han mantenido, y eso hace que la gente en algunos casos ponga en stand-by la decisión hasta que un poco se vuelva a acomodar, porque eventualmente se va a volver a acomodar las tasas hipotecarias como estaban antes, ¿no? Como han venido antes de la semana pasada, alrededor del 6%, 6,5%, y así como se han venido moviendo durante las últimas 16 a 18 semanas, ¿no? La subida, lógicamente, tiene una consecuencia por el tema de la inflación, ¿no? Al tener una inflación que no baja, que el gobierno todavía está luchando, más bien subió en los últimos meses y el objetivo es el 2%. Pero el reporte que salió, perdón, no era la inflación, sino era el reporte del crecimiento económico en esta semana, que fue menos de lo esperado. Entonces, todos esos cambios, por decirlo de esa manera, enfriamiento de la economía este primer quarter, hace que la Reserva Federal primero, en la próxima reunión vamos a ver cuál es su objetivo o cuál es su decisión de mantener. No se cree muy pocas posibilidades de subir, pero vamos a ver si por ahí comienza a bajar. No se sabe, pero todos estos cambios, el reporte esta semana del crecimiento en Estados Unidos, que fue menos de lo esperado, ahora lo compartimos. Vamos a ver cómo nos trae las próximas semanas el tema del gobierno o la reacción de la Reserva Federal, ¿no? En esta semana entramos el lunes con lo que es el tema de inventario. Finalmente, sí, estamos entrando a un inventario más saludable porque tenemos más de 100.000 propiedades comparado con el año pasado en la misma época. Entonces, son 100.000 más a nivel nacional, donde en algunos lados, en algunos sectores, ciudades o estados, se incrementa más que en otras no tanto, y eso juega un rol importante en el tema del precio, ¿no? Al tener más inventario, yo diría que tienes más posibilidades, pero también más posibilidades de negociación, ¿no? De reducir un poco el precio. Vendedores que se ven invadidos, podría ser esa palabra, con más competencia, lógicamente siempre está ese ajuste, ¿no? Mientras que por otro lado todavía hay sectores, ciudades, estados donde el inventario, a pesar de que han entrado 100.000 más a nivel nacional, no son lo suficientes, y ahí juega, repito, un papel importante el precio, ¿no? Es un poquito más resiliente, ¿no? Entonces, las tasas hipotecarias que se han mantenido la semana pasada, 7,25, bajó un poco, pero se mantiene en el 7, ¿no? Un poco no usual, como comenzamos este año, alrededor del 6%. En este caso acá pueden ver esta semana del 12 al 19, la que anterior que pasó, porque esto sale el día lunes, 526.000 a 543.000. Entonces, una subida de 16.582 propiedades más en el mercado, y eso, repito, alivia un poco a los compradores que están tratando de comprar. Lo que frena mucho, lógicamente, le suben las tasas el interés. Entonces,
Por un lado bueno, pero por el otro aprieta un poquito. Pero repito, esto eventualmente las tasas hipotecarias van a volver a aterrizar alrededor de los 6. No esperemos a que bajen más de lo que hemos comenzado este año por todos estos cambios. Así que tenemos que estar pendientes a ese nuevo aterrizaje de los 6 para poder tomar lo que quieren comprar, lógicamente, tomar algún tipo de decisión y ser proactivos, porque no vaya a ser que volvamos a subir mientras que la inflación no se controle, estas cosas van a pasar. Así que hay que monitorear. La misma semana, el año pasado, el 2023, 406.000 a 414 subió, pero si se dan cuenta son más de 100.000 propiedades de diferencia que tenemos en la actualidad y eso es positivo, ¿no? Un mercado, como le decía el titular, entrando en temas de inventario más saludable, ¿no? El inventario más bajo que tuvimos el 22, 240.000. El inventario más alto que se tuvo el año pasado en el 23 era 569. Estamos en 543, estamos entrando ya. Bueno, estamos en primavera, estamos entrando casi a mitad de año. Yo creo que para mitad de año podríamos en las próximas semanas golpear el inventario más alto que se tuvo el año pasado. Es más, vamos a pasarlo aparentemente, por eso hay que monitorear el mercado. Pueden ver acá, y bueno, perdón, acá el último dato para hacer comparativamente de que hay más propiedades, estamos volviendo a un mercado de inventario más saludable, pero comparado con lo que es antes de la pandemia, todavía estamos por debajo de esos números, que eran alrededor del millón. Entonces, acá pueden ver este gráfico que sí les da esa información de cómo se ha ido desarrollando, no solamente por números, sino por la tendencia del gráfico que estoy marcando acá, como en los últimos, esto está desde el 2019, ¿no? Antes de la pandemia, vamos a ponernos por acá, estamos hablando que fue el 2020 aproximadamente que entramos y teníamos un inventario de 733.000 a principios del 2020, antes de la pandemia. O sea, estamos acercándonos a un inventario más saludable. Me refiero a la cantidad de propiedades, ¿no? Antes de eso era 1 millón de propiedades que usualmente se venían desarrollando en un mercado saludable, ¿no? De oferta y demanda. Y en esos últimos años, como han venido bajando, y ahora estamos por acá, volviendo a subir. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero lo importante, repito, que estamos teniendo más inventario. Estas estadísticas de la semana pasada, ¿cuántos nuevos listings entraron? 68.769. La misma semana del año pasado, 59.000. Pueden ver esa semana que entró mucho más listado. Y comparado con el 2022, también mucho más. Y acá está el gráfico para entenderlo un poquito mejor de cómo se ha ido desarrollando los últimos con 3 años en temas de inventario. No siempre, si se dan cuenta, el rojo y el rosado son los 2 años anteriores, 22 y 23, como y con vino o color rojo fuerte es el 24, cómo se va desarrollando el mercado real estate en temas de inventario siempre los primeros meses del año o la mitad del año. De ahí se va relajando. Entonces vamos a ver cómo estamos aquí, 24, cómo vamos a ver esta próxima semana si podemos llegar a o pasar lo que tuvimos el 2023, 569.000 unidades a la venta. Yo creo que sí, hay que ser positivo y esto va a dar un poquito más de alivio, repito, a todos aquellos compradores. Yo sé, la tasa hipotecaria todavía lo frena mucho, pero eventualmente van a aterrizar de nuevo a los 6%. Hay que estar pendiente, hay que estar atento para ser proactivo. Y esto es el número, el porcentaje interesante para revisar propiedades que se han ido recortando de precio. Y yo estimo que esto va a seguir aumentando. Conforme más inventario, conforme la gente necesita vender, van a tener esas posibles alternativas, opciones, los compradores de poder recortar el precio, me refiero a negociarlo, ¿no? Muy aparte que si usted entra en internet, pueden ver en diferentes plataformas como cuando uno entra como vendedor, siempre uno pone eso depende de la asesoría que le den, pone un precio que lógicamente si no es un precio atractivo, muy aparte de la propiedad y del marketing y todo el asesoramiento que tenga, lógicamente van a ver que van a ir bajando el precio y usted mismo lo puede darse cuenta, se puede dar cuenta. Esta semana 32% recortaron. La del año pasado, la misma semana, 29 y el 22, 18, que era totalmente otro mercado. Pero este número de 32 yo estimo que van a ir aumentando ya que hay más posibilidades, más inventario, más opciones y más gente va a tratar de negociar los precios, me refiero a los compradores, y ahora con el tema del futuro cambio que viene a partir de julio, tienen que estar preparados, tienen que estar informados, sobre todo los agentes tienen que educar a sus clientes, o mejor dicho, primero edúquense y después eduquen al cliente, porque mucha gente está alarmista o preocupada, pues porque
parece que les está cayendo el mundo y no es así. Simplemente están habiendo cambios creo que ameritan, ¿no? Más por el lado de nosotros, dar un mejor servicio, me refiero a los compradores, ¿no? Ha habido de todo un poco y por eso se llegó a este punto, pero bueno, eso va a ser otro tema a discutir. El 10-year Treasury que va de la mano de las tasas hipotecarias cuando la inflación, no este reporte esta semana, sino anteriormente, subió, esto repercutió en el 10-year Treasury, que los bonos del Tesoro, y esto va de la manito con las tasas hipotecarias, que por eso que subieron por encima del 7%. Ese es el famoso golpe de las tasas hipotecarias por este sector, ¿no? Así que las aplicaciones, lógicamente, cuando las tasas hipotecarias suben, las aplicaciones bajan. Cuando las tasas hipotecarias bajan, las aplicaciones suben. Es un efecto rebote y es usual, ¿no? Así que al final del día, el que necesita comprar está viendo cómo hacerlo, cuáles son sus posibilidades, pero por lo menos en la calle, por decirlo así, hay más alternativas porque hay más inventario. Ahora, nos vamos a un cuadrito que les quise traer para un poco entender, ya esto es un poco más sectorizado, el tema del inventario. Déjenme acá compartirlo para que vean, por ejemplo, acá en la ciudad de Miami tenemos un poquito más de inventario comparativamente con el año pasado, ¿no? Acá van a darse cuenta, este cuadrito es, ¿no? Esto es inventario activo y está por ciudades, ¿sí? Como pueden ver, la primera, marzo 2024, marzo 2023, para hacer una comparación, y marzo del 2019. Nos vamos a la ciudad donde nos encontramos, que está aquí, Miami, ¿sí? Miami en marzo de 2024, 40.738. Esto es inventario activo, ¿sí? 40.000. El año pasado, marzo de 2023, 27.000. Hay mucho más inventario en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, que el año pasado. Si nos vamos un poquito más lejos, hasta el 2019 era de 57.000. Es decir, estamos por debajo de eso, pero mucho más que los últimos 2 años, ¿sí? De un año a otro ha crecido un 47,9%. Desde el 2019 todavía estamos por debajo de un 28,9%. Es decir, hay más alternativas, estamos volviendo o entrando a un mercado más normal, más saludable en temas de inventario. Ojo, pueden ver acá otras ciudades que se ha ido incrementando. Por ejemplo, mire Dallas, porque Texas y la Florida han tenido todo ese boom, ¿no?, de migración y lo siguen teniendo. Lógicamente, más propiedades también están entrando al mercado, más construcción, sobre todo acá en la Florida, que es una locura. Dallas Fort Worth, 22.000 este año y el año pasado 16.000. Tenemos un 36% más de inventario, pero aproximadamente 10% menos que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, son ciudades que están teniendo ese incremento. Miren acá Alabama también, ¿no? De inventario. Alburquerque, por ejemplo, como que se mantiene un 12%. Hay algunos, miren acá, que es negativo. Eso es lo que decía, que es el precio es el que reacciona con este tipo de situaciones. Más inventario, el precio se relaja, más negociación, más recortes. Si el inventario sigue siendo flojo, bajo o menos, lógicamente el precio impacta. Si se dan cuenta acá en Connecticut tiene de un año a otro menos 11%, mientras que la Florida tiene un 47%. Entonces, esos más de 100.000 propiedades a nivel nacional, es importante entender que va distribuido de diferente manera de acuerdo a las ciudades. Miami tiene un 57% más de propiedades, un 40% en general a nivel nacional, menos 38, exactamente menos que antes de la pandemia a nivel nacional, pero la Florida está teniendo un poquito más de auge, por decirlo así, tema de inventario, y eso es importante para los compradores, ¿no? Más alternativas, más opciones. Yo sé, tasas hipotecarias que están un poquito limitando, pero eventualmente van a volver a acomodarse alrededor del 6%, como han venido desarrollándose los primeros meses de este año. Lo que hay que estar atento, pendiente, saque sus números y momento de entrar y negociar para su favor, lógicamente. A todos aquellos que quieran vender, pues ahí tienen que estar bien asesorados, tienen que ser proactivos, tienen que saber cómo su realtor los puede ayudar a poder, lógicamente, siempre tratar de vender al mejor precio, que esa es la promesa que les deben hacer todos, ¿no? Y al final, pues, es una promesa que se tiene que cumplir. Cuando, pues, especulamos, cuando nos mandamos y sacamos el precio que, pues, queramos poner por poner, pues, lógicamente pasan esas cosas, comienzan a reducirse
el precio, como pueden ver en las redes, o perdón, o como pueden ver en las plataformas como Zillow, Realtor.com, Redfin, y ahí se va a dar cuenta, y ese 32% que están en las estadísticas no miente, o sea, es un tema de tenerlo en cuenta, ¿no? Acá vamos a compartir este de acá. Entonces, la economía sigue siendo fuerte. Acuérdense que anteriormente el reporte del desempleo es bajo, una economía pujante, pero esta semana salió el reporte del crecimiento económico. Esto fue el abril 23, antes que salga, dice el inventario se mantiene creciendo, ¿sí? 130.000 unidades, más de 100.000 las que estoy comentando, listadas de un año a otro. Entonces, a pesar de que las tasas hipotecarias, ¿sí? Han subido, esto no limita a que mucha gente todavía esté empujando, tratando de comprar una propiedad. Más inventario, más opciones, es importante. Pueden ver acá 30 años que pasamos en estos días, más del 7% desde la semana pasada, cuando salió el reporte de la inflación, impactó en este mercado de hipotecario, ¿no? Entonces, ya saben, señores, tienen que estar pendientes. Y acá les vamos a dar el reporte que salió, que creo que es el más importante, diría yo, para la economía, porque se habla de la economía, crecimiento o no crecimiento, un crecimiento por menos de lo que se esperaba según los analistas, especialistas y todos los embrucados. Y eso vamos a ver cómo va repercutiendo en el mercado laboral, tasa de desempleo, el próximo mes en lo que es inflación. ¿Por qué? Y ahí se van a dar cuenta por qué la inflación ha subido y posiblemente pudiera comenzar a bajar. Déjame compartir acá en la pantalla para poder hablar y comentar de qué estoy hablando, ¿no? Ok, acá está. El GDP, el crecimiento, el Gross Domestic Product, el crecimiento creció más lento de lo que esperaban, 1.6% este primer quarter del 2024, enero, febrero, marzo. Vamos, 26 de abril, menos de lo que se esperaba, ¿no? Los analistas, los especialistas estimaban, como dice acá, alrededor de 2.4, 2.5% que pensaba que iba a dar este crecimiento de este año, ¿ok? Ahora, ¿dio menos? Sí. ¿Es bueno? Para un lado sí, para un lado no, para entendernos un poquito mejor. Acá, bueno, salió esto es en CNBC, salió en todos los portales, todo, ¿no? Como la economía se va relajando, enfriándolo, póngale el nombre que quiera ponerle, pero quiero entender, acá está el cuadrito, ¿no? Entonces, déjeme acá, vamos a pasarnos a este cuadrito, aquí. Vamos acá a ponerlo, ok, acá está. Entonces, esto es el crecimiento que hemos tenido acá. ¿Pueden ver el mouse? Sí, 1.6. ¿Lo ven acá? Sí, 1.6, este primer core. En los dos cores anteriores del 2023, este es el último, 3.4% y 4.9%. Es por eso que el consumo, el gasto fue tan fuerte que la economía, perdón, la inflación no pudo bajar, más bien subió. Ahora, a veces no hay lógica, pero hay que entenderlo de esa manera. Si el primer quarter del 2024 se ha reducido, se ha enfriado, eso podría repercutir de una manera positiva en la inflación. Vamos a ver el próximo mes si comenzamos a reducir. Si la inflación se comienza a bajar algo, dio 3.5% si no me equivoco el último reporte, eso va a repercutir en los otros mercados como es el 10-year Treasury, en los bonos de tesoros y efectivamente en lo que es las tasas hipotecarias, para tener unas tasas hipotecarias, repito, un poco más de lo que teníamos antes, es decir, el nuevo aterrizaje alrededor del 6%. No esperemos, no aparece, no se visualiza, por lo menos este año, y ya sacó Fannie Mae sus proyecciones en tasas hipotecarias hasta el próximo año, y este año habla del 6% hasta fin de año. 6 punto alto, 6 medio, 6. El bajo se va a ver en 2025, pero eso es una proyección. Siempre hay que analizarlo puntualmente, mensualmente con estos reportes. Eh, Empleo, inflación, GDP. ¿Sí? Cuando analizas todo junto podemos un poquito entender qué se nos viene. Así que esto salió, esto fue no un golpe, pero
se está enfriando la economía americana, eso por un lado, el gasto, el consumo, que si pueden ver acá, el año pasado fue alrededor del 2 punto algo, entre el 2 y el 3, sí, durante los primeros 6 7 meses, y los últimos dos, 4.9, 3.4 fue muy fuerte. Entonces eso aparentemente yo diría que sí, que fue el que empujó un poquito el tema inflacionario, y ahora este primer quarter estamos en un tema de relajamiento, de enfriamiento, y vamos a ver qué pasa con la inflación o el reporte de la inflación el próximo mes. Así que siempre hay que estar informado. Espero que haya sido información importante para ustedes para tomar buenas decisiones, más inventario, más posibilidades de compradores, más negociación, reducción de precios, inflación todavía que no se controla, el GDP, el crecimiento económico se está enfriando, así que hay que navegar tranquilo, con cuidado, bien informado, siendo proactivo, viendo al final del día sus y sus intereses. Siempre estamos acá para poder compartir esta información. Así que espero que tengan un bonito fin de semana. Eso ha sido todo por hoy. Estamos viernes y como siempre, síganme en las redes, suscríbanse al canal de YouTube, que nos gusta poner información actualizada, pero sobre todo para que usted esté pendiente de los cambios y no nos alarmemos con cosas que a veces no son verdad. Sí, se vienen buenos cambios, seguimos con los cambios de este 2024, viene, es un año electoral, ya comienzan a invadir el tema de la política, pero eso vamos a ver cómo repercute en el tema del real estate. El real estate sigue caminando, con sus baches, piedras, todo sigue caminando. Así que, señores, los dejo, que tengan un bonito fin de semana. Este ha sido Juan Carlos Romero con Deconova International Group, su realtor de confianza. Nos vemos el lunes, cuídense.